Académica, investigadora, conferencista y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE y comisionada presidenta fundadora del IFAI. Estudió en la UNAM Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Estudios Superiores de Occidente y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha escrito numerosos artículos sobre sus investigaciones, así como artículos de divulgación y editoriales para los periódicos Siglo XXI, El Universal y Excelsior. En sus publicaciones destaca su libro titulado Aquí mandamos, obedecemos todos. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Hoy con nosotros, María Marván. Mi querida María Marván, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Julio, gracias. Me da mucho gusto también estar aquí contigo en tu canal. He estado bien, afortunadamente, ya trabajando de manera presencial a todo lo que da. Se te ve activa, se te ve por todos lados y además brindando opiniones que nos hacen mucha falta a la sociedad civil. María, pues eres una mujer muy destacada, tu trayectoria ha hecho mucho en favor de México y es por ello que quiero conversar contigo y como una experta tanto en órganos autónomos como en tu trayectoria y siendo parte de la parte electoral del país que fuiste, pues para mí es importante y relevante preguntarte varios temas. Uno de ellos es desde luego, pues, ¿qué ha pasado con este INE tan en boca de todos, tan querido en algunos momentos, incluso por los que dicen no quererlo, cuando los resultados les son favorables, lo quieren un poquito más, pero de repente se le deja de querer, empieza una embestida fuerte y se vienen grandes ataques contra el INE. ¿Qué piensas tú del INE actual? ¿Por qué momento está transitando? A ver, yo creo que el INE es una de las grandísimas instituciones que hemos construido los mexicanos, y me refiero, por supuesto, al IFE y al INE. Ya son 30 años de consolidación institucional en donde hemos logrado tener una institución autónoma del Poder Ejecutivo. Recordemos que antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Hoy tenemos una institución autónoma que se dedica, y lo hace muy bien, a organizar la elección, poner las casillas, poner los funcionarios de casilla, que son nuestros vecinos, contar votos y dar los resultados. Tristemente, cuando alguien pierde, piensa que es culpa del INE. Entonces, pues allí sí tenemos un problema. Es un poco el poema aquel de Eduardo Galeano del árbitro, hablando por supuesto de fútbol, en donde pues el árbitro es la persona más denostada y menos querida. Creo que han sido muy injustos los embates en contra del INE, pero al mismo tiempo también hay que reconocer, Julio, que se ha despertado un movimiento ciudadano importante en favor de defender al INE. Es decir, la cantidad de veces que hemos visto en las redes, yo defiendo al INE, que te hablan y te preguntan cómo le hacemos para defender al INE. El INE se ha vuelto en una de las instituciones más queridas de los mexicanos. Eh, Fíjate, curiosamente, por los que votan y por los que no votan,
por los que les interesan los resultados electorales y a los que no les interesan los resultados electorales, entre otras cosas porque hoy es la institución que nos da identidad a los mayores de edad. Tristemente, nuestro país no ha podido solucionar el derecho a la identidad desde el momento en el que uno nace. Yo creo que esa es una deuda histórica que tiene el país. Lo trató de hacer el PRI y fracasó, lo trató de hacer el PAN y fracasó, lo trató de hacer Morena ahora y también fracasó. Pero finalmente el hecho de que nos dé una credencial de identidad que hoy se ha convertido prácticamente en la única identificación reconocida, que además es gratuita, eso ha ayudado, por supuesto, a la buena imagen que tiene el INE entre la población. Entre los partidos y los candidatos es otro tema. Aquí, María, yo te quisiera preguntar, coincido contigo plenamente en el valor que le da el mexicano, que le damos los mexicanos al INE, incluso en el nivel de credibilidad y aprecio, es una institución querida, pero yo te preguntaría, hay una iniciativa de reforma electoral que sabemos todos los que entendemos un poquito de este tema de la administración pública y de política, pues que suena bastante complicado y prácticamente poco posible que transite. Sin embargo, te lleva a una discusión y brinda la oportunidad de denostar frecuentemente a la institución. ¿Qué expectativa tienes tú de esta reforma electoral o de este intento de reforma electoral? Como bien dices, Julio, se ve muy difícil que transite, inclusive antes de la moratoria constitucional que han declarado los partidos que conforman la Alianza Va por México. ¿Por qué es difícil que transite? Porque acaba con la institución. Yo creo que está fundamentada en una falacia y propone otra falacia. Está fundamentada en la falacia de que nuestras elecciones son muy caras. Si vemos nosotros cuánto cuesta todo nuestro aparato electoral, junto con el presupuesto de los partidos, es aproximadamente 0.28, es decir, cero, menos de 1%, 0.28, alrededor de 0.3, vamos a decirlo, del presupuesto de ingresos. ¿De verdad creemos que una democracia que cuesta eso es muy cara? Por supuesto, esos son miles de millones de pesos. Sí, sí es cierto. Pero eso nos permite renovar poderes, eso nos permite organizar elecciones, eso nos permite creer en que la persona que ganó como candidato, presidencia, hasta el más humilde de los municipales, bueno, ahí estoy hablando de presupuesto federal, pero todos son elegidos por votos que contaron nuestros vecinos y que nos dieron resultados y que nosotros podemos ver los resultados. Entonces, a mí el estar diciendo que el sistema electoral mexicano es muy caro y que en un país que hay hambre y que hay desigualdad no se justifica, yo creo que ese es un discurso que tenemos que atajar, porque desde mi perspectiva no solo se justifica, se necesita. ¿Cuál es la falacia que propone? La falacia que propone es elegir a los consejeros y consejeras electorales a través del voto popular universal y secreto. Y te voy a decir cuáles son las dos falacias que están ahí escondidas. La primera, que eso nos va a abaratar el sistema electoral, es agregarle una elección federal. Y las elecciones federales cuestan lo que cuestan. Es decir, el INE tendría la responsabilidad de instalar 160,000 casillas, convocar a más de 1,000,000 de ciudadanos para contar los votos, para elegir a los consejeros que van a organizar la siguiente elección y a contar los votos. Tu cara es de eso es un absurdo. Eso es un absurdo. ¿Sí? Entonces allí la verdad es que sí es una locura.
La otra falacia que nos encanta repetir a los mexicanos es que los consejeros y consejeras son producto de cuotas y cuates. Mira, ojalá no fuera de cuates, sino de personas realmente probas, realmente con conocimiento técnico, pero tiene que ser necesariamente, y ojalá los medios de comunicación empezaran a pensar lo que dicen antes de repetirlo, tiene que ser un tema de cuotas, no hay de otra. ¿Y por qué me refiero a un tema de cuotas? Porque lo que necesitamos es que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, los partidos estén de acuerdo con quienes llegan y les dé tranquilidad la composición final. Hombre, si una consejera es más amiga de un partido de determinado color y un consejero lo es de otro, para eso es la colegialidad en los cuerpos colegiados. Lo más importante de la gran mayoría de nuestros órganos constitucionales autónomos es que no tienen una persona a la cabeza que puede decidir todo. En el caso del INE, y hablo por mi propia experiencia, y te lo podría decir que lo mismo sucedió cuando estuve en el IFAI, ahora INAI, la colegialidad te blinda, te previene de decisiones extremas, te previene de que el secretario de Gobernación era clarísimo. Si no, preguntémosle a Bartlett. El secretario de Gobernación tenía la encomienda y la hacía de maravilla de favorecer siempre al partido en el poder. Cuando tú hoy tienes un cuerpo colegiado de 11 personas que surgen del acuerdo entre partidos, tienen la encomienda de organizar elecciones con autonomía, con imparcialidad, pero además resulta imposible que se pongan de acuerdo para favorecer sistemáticamente a un partido. Esa es la razón de ser de la colegialidad y por eso no nos debería de asustar que nos digan que son cuotas. ¿Por qué no mejor decimos en positivo? Son producto del acuerdo entre los partidos. Me parece a mí que esa es una garantía de democracia y no algo con que decir mentirosamente que eso es lo que está debilitando nuestra democracia. Y lo que sí me parece una mentira total es pensar que vamos a elegir a los consejeros y consejeras como si fueran representantes de la voluntad popular, cuando no son representantes de la voluntad popular. Ellos no están ahí para representar a la voluntad popular, están allí para garantizarnos que quienes llegan a ser representantes de la voluntad popular, en realidad sean aquellos por los que votó la ciudadanía. Claro. María, hay dos cosas que me llaman la atención. Efectivamente, en esta embestida que han querido llevar hacia el INE, un argumento siempre sensible y un argumento que mediáticamente que les da dividendos es este tema del aspecto económico, del gasto del INE y tal. Haciendo una reflexión ciudadana, también deberíamos de pensar, efectivamente, en otros países, el número de diputados, por ejemplo, aunque no se llamen así, el número de representantes, me refiero a los poderes legislativos. Alemania, por ejemplo, tiene más de 600 diputados. Aquí en esta iniciativa quieren quitar a los plurinominales, una discusión histórica e histérica. Desde los 70 viene esa discusión de si se quitaban o no se quitaban, al menos del 75 para acá. Ese tema surge, pero también hay un tema que nos llama la atención a los ciudadanos. Los partidos políticos gozan de una serie de instrumentos, de presupuesto, de personal, de nómina, de inmuebles, de vehículos, que todo esto también encarece mucho las elecciones. Siempre se pretende que el INE sea el que acorte gastos, pero no se habla de que los partidos políticos también hagan una reingeniería. ¿Sería pertinente esa reingeniería en los partidos? Pues mira, yo creo que hay que reconocer que el presupuesto que le han dado a los partidos políticos ha generado
la estabilización de los partidos políticos y con ello su burocratización. Hay que reconocer, hoy todos los partidos tienen un aparato burocrático más o menos fuerte, más o menos responsable, que además lo tiene por mandato de ley extendido en toda la República, ¿sí? No es que pudieran tener la posibilidad de decir yo me concentro solo en una ciudad, la Ciudad de México, cualquiera que está fuera, y a partir de allí opero todo lo demás. El mismo mandato de ley les exige tener presencia territorial en 2/3 partes de los distritos, que se combina de alguna manera con 2/3 partes de las entidades de la República. Eso cuesta. ¿Podrían ser más eficientes? Sí. Mi reclamo a los partidos, y en parte tiene la culpa la ley, es que hoy tenemos partidos muy comodinos. Reciben tanto dinero público que no están preocupados por dos cosas fundamentales: conseguir dinero privado, porque inclusive tienen restricciones muy fuertes para conseguir dinero privado, cosa que solo sucede en México, en términos de porcentaje de lo que reciben del dinero público. En casi todos lados se prohíbe que las iglesias aporten dinero, que los extranjeros aporten dinero, que un solo empresario aporte miles de millones de pesos porque se convertiría en el dueño del partido, etcétera. Pero al mismo tiempo, eso les ha llevado a que se preocupen más por clientelas electorales que por filiación política. Y eso sí es algo que les debemos de reclamar. ¿Está relacionado con la cantidad de dinero que reciben? Sí, pero no solamente. Es decir, podrían recibir la misma cantidad de dinero o una cantidad de dinero similar, pero obligarlos a tener un proceso más auténtico de afiliación, en donde sus afiliados, valga la redundancia, se comprometan realmente en mantener al partido, y donde ellos tengan todo un proceso de formación cívica, de proselitismo en el mejor sentido de la palabra, de cuál es el proyecto de nación que están impulsando, y no se dedique nada más a cultivar clientelas electorales, donde el partido en el poder, hoy Morena, ayer el PRI, antier el Partido Acción Nacional, siempre van a tener las de ganar porque son los que controlan los sistemas de la política social, que parten de la idea de estar generando subsidiarios, o sea, subsidios, perdón, en donde le están dando dinerito a cada familia, que acaba convirtiéndose en parte esencial de su ingreso, y que tienen la amenaza propuesta desde el partido en el poder, pero además ejercida, de si aquí no gana el partido en el poder, tú te vas a quedar sin ese ingreso. Estamos generando clientes, no afiliados, Afiliados al partido. y no Simpatizantes o derechohabientes. derechohabientes. O sea, si inclusive a nivel del lenguaje los partidos hablan de derechohabientes, no es algo que dependa del partido en el poder, sino de mi condición de ser humano y ser mexicana. Y entonces tengo derecho a algo que tu partido en el poder ni me lo puedes condicionar ni me lo puedes quitar. Y no hemos llegado a eso. Ahora tú hablabas hace unos minutos de moratoria constitucional, esta iniciativa que ha puesto la Alianza Va por México hace una semana. ¿Nos podrías explicar qué significa la moratoria constitucional? Entiendo como un freno a aprobar cualquier reforma, pero pues un ciudadano de a pie, ¿cómo la debe de entender? ¿Y esto qué resultado le traería a un México que de por sí le cuesta trabajo ponerse de acuerdo en reformar cualquier cosa? Mira,
La moratoria constitucional me parece que es un acto de propaganda bien utilizado por parte de los partidos de la oposición. La verdad es que más o menos todas las personas que nos dedicamos a estudiar esto, sabíamos desde los resultados de la elección de, el 2021 que iba a haber una moratoria constitucional, que era muy difícil que el presidente pudiera sacar una de las 3 reformas tan queridas que se le quedaron en el tintero en la primera parte del sexenio. Una de ellas fue la eléctrica, ya vimos que se quedó solito Morena y sus aliados votando por ella, no votó la alianza de Va por México y en ese momento se les unió también MC. los de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que están diciendo? Queda claro que no va a pasar la reforma electoral y queda claro que no va a pasar una de sus reformas más queridas, que es la de la Guardia Nacional, que ha llevado a la militarización del país y que lleva pues realmente a una propuesta institucional donde es muy difícil de distinguir dónde acaba el ejército y dónde comienza la Guardia Nacional. Yo creo que esa es quizá la más grande traición del programa de la 4T. Lo mucho más que ha hecho, la verdad es que estuvo advertido. No, Sí, todo se sabía, nadie se puede llamar, sorprendido. nadie se puede llamar a sorpresa, ni los que votaron por López Obrador, ni los que no votaron por López Obrador y prefirieron otra opción. Pero donde sí realmente hay un cambio radical entre el discurso de campaña, lo que él dijo y lo que él ha hecho, es en la militarización de la Guardia Nacional y en la cantidad de poder, dinero y responsabilidades que le ha dado al Ejército y a la Marina en estos 4 años de sexenio. Justamente me llevas a otra pregunta que quería hacerte, era tu sentimiento. A ver, cuando vemos estas imágenes eh, violentas y ofensivas hacia las Fuerzas Armadas, la corretiza de la gente de la delincuencia organizada en Michoacán hacia los militares, la golpiza que les dan a los militares, las cachetadas que les proporcionan, y parece que el Estado pues, no prioriza nada de esto. ¿Qué sentimiento te despierta ver estas actitudes respecto a las Fuerzas Armadas? Esa sería una pregunta. Y la otra, esta militarización del país, ¿no podría despertar el ánimo en las Fuerzas Armadas de también aspirar a la presidencia de la República? Digo, pues tienen todo, ya tienen dinero, mucho, no tienen necesidad de transparentarlo porque gozan de un fuero, tú que estuviste en el INAI, en el IFAI en su momento, hoy en día pareciera que no se necesitan licitar las cosas, no se necesitan transparentar. Lo que no nos guste o querramos que se sepa, pues lo encorchetamos en temas de seguridad nacional y más tratándose del ejército. ¿Qué pasa con todo esto, María? Pues estamos yéndonos a un tema bastante extraño, ¿no? Yo creo que es un tema muy preocupante. Me llama la atención de manera especial, o deberíamos de poner la atención de forma especial, justo en lo que dices, cómo se está utilizando al ejército como un pretexto para no transparentar absolutamente nada. Es decir, en realidad este crecimiento que se le ha dado al ejército, entre muchos otros riesgos que tiene, no es el único, pero entre muchos otros riesgos que tiene, es que es el pretexto perfecto para no transparentar las adquisiciones del gobierno. Ahí está, por ejemplo, toda la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que es uno de los programas, evidentemente, una de las obras, no es un programa, una de las obras más queridas de López Obrador. Perdón, pero el ejército no es una compañía constructora, no es SICA. ¿Qué es lo que ha hecho el ejército?
contratar a compañías constructoras, ya bien sea ICA, ya bien sea Carso, con la tranquilidad de decirles, tú aquí no sufras. Todo lo que cobres, cómo lo hagas, qué tipo de varilla metas, cuánto te tardes, qué tipo de radares metas para la torre de control, etcétera, todo va a ser a oscuras. Así es que vamos a hacerlo a nuestras anchas porque nadie nos va a poder preguntar, porque de entrada ya nos dieron la patente de corso llamada reservada por seguridad nacional. Entonces, ese es un tema. Y mira, mi abuelita era una mujer muy sabia y decía, en arca abierta hasta el justo peca. La tentación de corrupción es altísima cuando sabes que nadie te va a rendir cuentas. No digo que la haya, digo que no hay ningún tipo de incentivo para que no la haya. Son dos cosas diferentes. Yo no me atrevo en este A momento a señalar, acusar claro. a nadie, pero el sistema que se está utilizando está diseñado para evitar la rendición de cuentas. Es decir, es un campo propicio para que crezca la corrupción. Así como hay campos propicios en la oscuridad y en la humedad para que crezcan los hongos, así hay campos propicios para que crezca la corrupción. Y ese es un tema muy importante. Señalaste otro que no quiero dejar pasar. La política de López Obrador claramente ha sido no enfrentar al narco. Su política de abrazos, no balazos, la podemos resumir en no vamos a meter a nadie a la cárcel y en no vamos a perseguir a los grupos delincuenciales. Y él parte de la hipótesis, y pues lo único que vamos a poder ver es hacia el final del sexenio, que en la medida en la que el Estado mexicano no persigue y por tanto no agrede a la delincuencia organizada, el país se va a pacificar solito. Creo que no hemos visto que esa política esté dando resultados. Nos refutarán muchos. Tampoco la política de Calderón dio resultados. Es cierto, tampoco la política de Calderón dio resultados. Pero lo que creo que estamos viviendo es que llevamos 4 años de 6, es decir, 2/3 partes de otro sexenio más, perdido en tratar de contener a la delincuencia organizada, en tratar de pacificar al país y en tratar de evitar la cantidad de asesinatos que estamos viendo a manos de la delincuencia organizada sin que haya resultados positivos para la sociedad mexicana. Tenemos otro problema, María, por ahí. Hace unos días también se sabía que ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas no nada más vendían uniformes, vendían armas, y la declaración de un alto mando militar de la Sedena fue, si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro. O sea, esto es, ¿qué te inspira esto? ¿Qué te señala? Esto es muy preocupante porque además es, si quieren delinquir, que lo hagan afuera. O sea, sigan junto con, delinquiendo, lo válido está bien, pero no aquí, ¿no? pero junto con el mensaje de yo no los voy a perseguir, Ah, claro, no, pues se tienen junto con charola el libre, ¿no? mensaje de no les va a pasar nada, ¿sí? Y- El control, pero además también te dice otra cosa que es muy preocupante. El control que debe tener Sedena y Marina sobre sus uniformes debería de ser total. Me sobre las consta, armas, sobre las armas. me consta por varias solicitudes de acceso a la información que preguntaban sobre uniformes del ejército y de marina, de cómo se hacían, de dónde se hacían.
el ejército con el que yo traté siendo comisionada de acceso a la información era sumamente celoso Claro. de resguardar esos uniformes. El tipo de inventario que tenían, el tipo de distintivos en la producción para saber con claridad si esa camisa, ese chaleco antibalas, esas pistolas, esas botas, habían salido, digamos, de las bodegas del ejército, era una de las cosas más preciadas que tenían. Tuvimos la oportunidad de reservar varias cosas por seguridad nacional Que ahí se cuando aplica, nos ¿no? explicaron cómo funcionaba eso y porque hacía sentido y sigue haciendo sentido ese celo. Entonces, sí me preocupa como parte de una desmoralización de las Fuerzas Armadas y un haberse ya dado por vencido, el decir, pues ni modo, nos robaron los uniformes, lo único que puedo hacer es correr a este señor. A ver, la justicia militar funcionaba de una Claro, manera bastante, porque hay que eficiente y reconocer, eficaz, claro. si un soldado, si un marino, del rango que fuera, era cachado vendiendo estos uniformes, sustrayendo estos uniformes, no iba a ir la denuncia a la Fiscalía General de la Sí, al República MP normal, y ¿no? no lo iban a tratar como tratan a cualquier otra persona o ciudadano. Para eso existe la justicia militar. Y él debió o ella debió de haber ido a tribunales militares. Entonces, no es justificación que nos digan, es que es muy difícil meterlos a la No, cárcel. pues el No mensaje es estamos terrible, hablando ¿no? de Santa Marta, Catitla, no estamos hablando del Penal Federal de La Palma. Estamos hablando de justicia militar. ¿Qué pasó en este proceso de deterioro del país que ni siquiera podemos confiar en la justicia militar? La duda es muy profunda. Terrible. María, hubo elecciones en 6 estados del país la semana pasada. A mí me causa asombro ver que la oposición celebra que gana dos de 6. Pues dice, bueno, las otras 4 pues ya estaba cantado, así como que si cantaron que sí hay tiro y no hay tiro y se me hace, digo, de veras tan absurdo verlo tan sencillo con todo lo que está pasando. Pero bueno, yo lo que pude apreciar fue un gran ausentismo de participación. O sea, si tú ves cuántas personas salieron a votar en los estados, lo desglosas, pues hubo una participación baja. Yo también sé que las elecciones intermedias siempre son diferentes a las elecciones federales, donde, bueno, estas alinean federales, pero donde también se hace la elección del presidente de la República. Siempre es distinto el ánimo por muchas razones y la participación, pero en esta fueron elecciones también, acudió poca gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya el ciudadano está desmotivado? ¿Ya dan por hecho los triunfos? ¿O qué es lo que nos está pasando? Mira, yo creo que hubo un doble elemento. Siempre es muy difícil explicar por qué los que salen a votar y por qué los que no salen a votar no salen a votar. También es muy difícil decir los que votaron por un partido o por una opción fue por estas 3 razones, porque siempre son conjeturas. Lo que hoy sabemos con toda certeza es que el voto es algo muy emocional. No es una elección racional como en algún momento dado nos hicieron creer. Segunda, yo creo que el electorado es más sabio de lo que parece. Eh, los resultados electorales, en casi todos los casos, fueron mucho más abiertos de lo que decían las encuestas y con una gran diferencia. O sea, estar hablando de 7, 8, 9, 10 puntos y en algunos casos muchísimo más, a la gente sí le genera una sensación de decir, mi voto es irrelevante. Es un voto entre 1 millón de votos cuando yo ya sé que el que va a ganar, va a ganar. ¿Sí? Eso genera, en términos generales, una disposición
a decir no hace sentido o es irrelevante que vaya yo a las urnas. La otra cosa que yo quiero señalar en esto, porque sí me parece un contraste muy importante, es que así como tuvimos una participación muy baja de gente que fue a emitir su voto, tuvimos una participación casi perfecta de los ciudadanos que fueron a cuidar los votos. Sí. Los ciudadanos y ciudadanas tomados de la lista fueron muy, muy poquitos y en casos muy contados, sin que pudiera esto hacer una relevancia. Es decir, si tú hubieras dicho, pues mira, sí fueron poquitos, pero todos se concentraron en Oaxaca y resulta que en Oaxaca, ya no voy a hablar del promedio de los 6 estados, en Oaxaca o en Quintana Roo, donde tú quieras, el 10% de las casillas estaba cuidada por personas sacadas de la fila, que no fue 10, o sea, de ninguna manera. Te podrías preocupar, pero en este caso estamos hablando de poquititas casillas distribuidas en toda la República, bueno, en los 6 estados que hubo elecciones, de manera casi aleatoria. Entonces, frente a un electorado que le dice, da igual que vaya yo a votar o no, que puede decir los dos candidatos punteros me caen igual de mal, no quiero hacerlo, ya va a ganar el que va a ganar, ¿para qué voy? Contrasta con la asunción de responsabilidad ciudadana de decir, yo sí voy a ir a cuidar los votos de mis vecinos. Yo creo que ese es un tema que nos lleva a donde empezamos en esta entrevista, a el prestigio y lo querido que es el INE y cómo hemos asumido que el INE nos da identidad, pero al mismo tiempo nos genera responsabilidades y respondemos a su llamado. Pero yo te quisiera preguntar, tiene una sucesión que a todas luces es anticipada, que distrae de su encargo a diversos funcionarios públicos de muy alto nivel. ¿Por qué? Pues porque están preocupados y ocupados del aplausómetro y de ganar simpatías en vez de gobernar y de hacer lo que les toca. Pero también, ¿qué pasa con la reglamentación del INE de uso de presupuesto público, de vehículos, de personal, de tiempos de oficina? Pues todo el reglamento que había para gastos anticipados de campaña. ¿Qué estás viendo venir para todo ese tipo de cosas? Mira, yo creo que si tenemos una preocupación del 2022, que ya empezaba desde el año pasado, es la abierta confrontación del partido en el poder por decir, yo no voy a obedecer la reglamentación y háganle como quieran. Lo dijo Claudia Sheinbaum con todas sus letras. Y esto se exacerbó mucho en el proceso de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque no había un castigo claro. En términos de elecciones federales, donde estás compitiendo por el poder, hay una amenaza que sí había servido como contención y es la posibilidad de anular la elección. Claramente esta amenaza no existía o no existió, no podía existir en la revocación de mandato. Primero porque la revocación de mandato fue el mundo al revés. O sea, el partido en el poder, el presidente en la silla presidencial, fue el que impulsó. El que la pidió, o sea, cuando en todos los ¿Por países es qué? al Pues revés. porque le encanta estar en campaña. No, y la Sí. parte mediática es muy rentable, ¿no? El que la operó fue Morena. Tenía prohibido hacerlo, pero está claro y está comprobado que quienes pidieron los votos, quienes firmaron las peticiones fundamentalmente
para solicitar la revocación de mandato, pues era Morena. La pregunta se las diseñó la Corte, bueno, las diseñaron en ley y se las validó la Corte para generar un proceso de ratificación de mandato, no de revocación de mandato. ¿Qué castigo podía tener allí el sistema electoral? No se trata del INE, no se trata del tribunal. Pues ninguno. ¿Qué iba a hacer? Decir, voy a anular el proceso de revocación de mandato porque Morena fue el ente más activo en el proceso. ¿Y si lo anulo, qué? ¿Volvemos a empezar? ¿En serio? Allí quedaron atrapados en la propia lógica del sistema. Ahora sí existe la posibilidad de anular elecciones o de no reconocer candidaturas. Tuvimos la semana pasada una decisión del Tribunal Federal Electoral muy complicada y muy difícil de implementar, pero que allí tiene que estar, y es el candidato, la persona, hombre o mujer, que viola sistemáticamente la ley, se le puede declarar como una persona que no tiene un modo honesto de vivir y por lo tanto privarlo de sus derechos políticos y de ejercer el voto y de poder ser votado. Hay que tratar de entender esa resolución, hay que tratar de ver cómo la vamos a implementar. El tribunal es experto en hacer resoluciones que después resultan difícilmente implementables o que complican la vida electoral de todos muchísimo. El hecho de que haya sido el tribunal, ahora es ley, pero primero fue el tribunal el que permitió partir el voto y que yo pueda votar por 2 partidos, por 3 partidos, por 4 partidos, siempre y cuando estén aliados, ha complicado horriblemente los procesos electorales. Son cuestiones muy técnicas, pero que no se nos deben olvidar. El que el tribunal haya dicho a las personas que están en prisión preventiva que no tienen sus derechos políticos suspendidos, a ver cómo le haces, pero invítalos a votar. Esta elección del 5 de junio tuvo ya experimentos para ver cómo se podía implementar esa resolución del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Entonces, no sé cómo van a hacer para implementar esto, pero creo que hay que ponerle cuidado. Y ciertamente hay una burla constante a la ley. Quien de manera más cínica, haciéndose la graciosa, lo ha hecho, es Claudia Sheinbaum. No voy a hablar de lo que me prohibieron hablar, pero vayan todos a las urnas en abril a la revocación de mandato. Por Dios, o sea, el nivel de cinismo también debería de tener límites. A esto iba, la ignorancia, la incapacidad de gestión, la arrogancia, la falta de preparación, podría ser sinónimo de corrupción, ¿no, María? Lo que pasa es que más que sí es sinónimo de corrupción, aunque yo más bien lo plantearía como una evidencia clara de la debilidad del compromiso democrático de nuestros candidatos y candidatas. Sin ningún problema, ellos salen de manera sistemática a decir, yo gané. Perdieron por 10 puntos. Sus encuestas de salida, una de dos, o contrataron al más chafa de los encuestadores y entonces pues no le paguen porque les están mintiendo. No lo merece. Porque no lo merece, es más que les regrese Su el dinero, ¿sí? O es parte de un cinismo que está propiciándose de manera muy triste entre los partidos políticos. Creo, lo segundo. María, se nos va agotando el tiempo y para cerrar yo, para ir cerrando, te preguntaría, ¿hay oposición en México, María? Sí la hay y sobre todo lo que más me importa destacar es, hay pluralismo en México.
por más que López Obrador haya ganado con más del 50% de los votos, pues ya vimos en 2021 que no le fue tan bien como él esperaba. Los partidos políticos siguen viviendo. Nuestra legislación, que estén pasmados, que sean eficientes, es otro tema. Pero ya detuvieron la reforma eléctrica. O sea, están presentes. Decías hace un momento, cuando empezaba esta entrevista, es de celebrar dos triunfos contra cuatro derrotas, si queremos verlo así. Bueno, pues finalmente sí te habla de que sigue habiendo oposición, de que tenemos un sistema pluralista y que tenemos que proteger legalmente ese sistema pluralista. Lo que más me preocupa de la reforma, de la propuesta de reforma electoral planteada por el presidente, es que es una reforma que le pegaría en el corazón al pluralismo mexicano. O sea, la transición a la democracia en México pudo suceder gracias a las reformas electorales. No es que antes no hubiera oposición, es que la oposición, si jugaba con las reglas del juego, valga la redundancia, Nomás no ganaba, estaba claro. destinada a perder. Claro. No es casualidad que el PAN, fundado en 39, no hubiera tenido ninguna Ningún gubernatura triunfo, claro. hasta 89. Claro. Pero también existía la oposición que no jugaba con las reglas, que jugaba por fuera de las reglas y que entonces, al no tener una opción democrática, lo que buscaba era la guerrilla. Si cerramos el sistema electoral al pluralismo, vamos a volver a generar esas dos tipos de oposiciones. Cuando hoy la oposición o las oposiciones, a mí no me gusta hablar de una oposición, las oposiciones están jugando con las reglas del juego, paradójicamente respetándolas mucho más que el partido en el poder. ¿Qué pasa con los órganos autónomos? ¿Los van dejando morir, no nombrando consejeros, quitándoles presupuesto, un ataque constante? Tú estuviste en el entonces IFAI, ahora INAI, haciendo un papel muy destacado. ¿Qué sientes cuando ves esos embates a ese tipo de instituciones? La verdad es que sí es una tristeza, porque otra vez es un ataque al pluralismo mexicano. ¿Por qué en México proliferaron los órganos constitucionales autónomos? Porque reconocimos que teníamos un hiperpresidencialismo donde el presidente tenía el control de cómo se procuraba justicia y entonces nunca había posibilidad de enfrentar o confrontar que habían violado derechos humanos. Se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque el presidente podía manipular a través de la Secretaría de Hacienda, que sigue siendo su atribución, y Banco de México, toda la política monetaria del país, determinar pues toda la política monetaria. Podía el presidente controlar las elecciones. Fue hasta 96, ya después de 6 años de fundado el INE, que obtuvo autonomía constitucional. Cada órgano constitucional autónomo hay que reconocerlo, y por eso el presidente los odia tanto, a los órganos constitucionales autónomos como concepción. Es un pequeño control contrapeso a la autoridad presidencial. No quería yo usar contrapeso porque tampoco es un poder como el judicial o el legislativo, pero sí es acotar un poquito más y es finalmente hacerle un contrapeso y decirle, a ver, hay cosas que tienen que suceder al margen de lo que tú opines o de lo que tu partido proponga. Y la verdad es que en eso tampoco nos engañó. Siempre ha estado en contra, él y por lo tanto su partido, de los organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué?
porque se les dan funciones que el Estado decide que son muy importantes a un cuerpo que ya no controla el presidente, y eso no lo soporta. Al presidente le gusta y necesita acumular poder y controlar el poder. La última pregunta, María, ¿cómo reconciliar al país después de esta absurda polarización que estamos viviendo? Porque es absurdo diario salir a dividir, a denostar, a insultar, a burlarse de las leyes, a burlarse de los ciudadanos. ¿Cómo vamos a reconciliar este país? Creo que nos va a costar mucho trabajo. Creo que en el momento en el que no haya 2 horas diarias de denostación del otro, vamos a tener la oportunidad de ir reconstruyendo ese pluralismo. Si algo fue la reforma electoral de 1977, que es la que abre el larguísimo proceso de transición, fue el reconocimiento de que éramos una sociedad plural, de que el otro era bueno y no era perverso por necesidad, y de que no todos cabíamos en el Partido Revolucionario Institucional. El discurso del PRI era: no necesitamos otros partidos porque aquí tenemos a toda la sociedad. Tenemos a los obreros, tenemos a los campesinos, tenemos el sector popular, tuvieron en su momento el sector militar. Entonces, ¿usted para qué necesita ir a militar en otro lado? La construcción del pluralismo no es otra cosa que el reconocimiento social y sobre todo jurídico del otro. Y creo que eso es lo que vamos a tener que reconstruir para romper con el tema de la polarización, que hay que reconocer, la polarización todavía es más entre las élites políticas que una polarización social irremontable. Está permeando, ¿eh? O sea, está permeando y hay destellos. 4 años de Monotemáticos. repetirlo todos los días, sí está yéndose hacia la sociedad, porque además a quien apela a esta polarización es precisamente a la sociedad. Totalmente. O sea, el pueblo es la sociedad. María, ¿qué México le quieres dejar a las próximas generaciones? Un México plural. Perfecto. Un México plural que sea capaz de dialogar y que sea capaz de escuchar al otro y que sea capaz de reconocer que nos necesitamos unos a otros para la reconstrucción de ese pluralismo. Y dicho de lado, pero no sé mucho cómo encajarlo, un México efectivamente pacificado, porque hay un control efectivo al crimen organizado y a la violencia. El nivel de violencia que tenemos debería de ser insoportable, pero desgraciadamente hemos visto que no hay límites. María, ya había dicho que era la última, pero se me olvidó una. ¿Por qué en México no se propone una segunda vuelta electoral? No te va a gustar mi respuesta, por fortuna. Adelante. La segunda vuelta en América Latina ha sido un rotundo fracaso. Okay. La segunda vuelta funciona en Francia porque todo el sistema electoral está diseñado para la segunda vuelta. No coinciden las elecciones del Congreso con la elección del presidente. Es un sistema presidencial en donde hay un primer ministro que puede ser de un partido y un presidente, y porque todos y cada uno de los puestos van a segunda vuelta. No hay la representación proporcional, pero todos los puestos, los alcaldes, los representantes de la asamblea, los gobernadores de las provincias, todos, absolutamente todos van a segunda vuelta. Espero que nunca pase la segunda vuelta presidencial al estilo de Perú, que ha sido un fracaso, de Argentina, que ha sido un fracaso. Vamos a ver ahora lo que va a pasar con Colombia el domingo que entra. Ojalá siga sin proponerse la segunda vuelta.
Conste que advertí que no te iba a gustar mi respuesta. No, no es perfecta, es perfecta. Hay que entender el por qué no se ha considerado, ¿no? Te agradezco, María, enormemente tu tiempo. La verdad que es un placer siempre platicar contigo y muy querida y muy admirada por todos tus logros en favor de México. Muchísimas gracias, Julio. Un placer platicar contigo y con tu audiencia. Que tengas muy buen día, María. Muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.